Estado del profesor Juan Bosch, inmediatamente o antes de ese momento, porque ya el coronel Fernández Domínguez, quien era director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, ya había tenido información de los aprestos que se hacían para dar el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y él, conjuntamente con 12 oficiales de la Academia Militar Batalla de las Carreras, conformaron el grupo Enriquillo con la idea, primero, de impedir el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Como no pudieron actuar esa noche por varias razones, continuaron organizados y organizando, y pese a que el comandante Fernández Domínguez fue expulsado del país, dejó al coronel Hernando Ramírez para que siguiera unificando los soldados democráticos que había en el país. Y ahí entra el capitán Mario Peña Tavera cuando el 22 de marzo de ese año, del 64, al año siguiente, conforma un grupo, igual que el sargento La Antigua Bravo y muchos más. Entonces la idea era reponer el gobierno del profesor Juan Bosch para respetar realmente el gobierno que el pueblo había elegido libremente después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Cuando eso ocurre, cuando esa muerte de ese tirano se da, se despiertan las ansias de libertades al pueblo, que concluyen con unas elecciones el 20 de diciembre de 1962, que fue entonces donde surge el profesor Juan Bosch y a quien le dan el golpe de Estado el 25 de septiembre. Responsable, como fueron esos grupos de militares democráticos que, atendiendo al artículo 161 de la Constitución, que decía que la existencia de las Fuerzas Armadas se debía para respaldar el territorio nacional, nuestra soberanía, para hacer respetar la Constitución y las leyes y el orden en el país. Y esa es la primera vez que soldados algunos de la República Dominicana y el mundo se lanzan a una revuelta para reponer un gobierno que ya estaba instalado y una constitución que había sido reconocida. La primera vez en el mundo. Y nosotros pertenecemos a ese grupo y no hemos dejado morir esa memoria. Por eso estamos aquí, Sí. por eso nos ven vestidos de negro, como sentido de responsabilidad y compromiso que ha habido en el país, para que lo que se dio en el 65, que tiene una connotación muy importante, y fue que en el 1844 fue la independencia. En el 1965 teníamos 121 años de existencia viviendo en un país republicano, democrático, civil y representativo. Y que en el 1861 fue anexado a España y perdimos la independencia y fue restaurada a partir del grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863. Eso se dio, y ahí, en la Revolución Constitucionalista, sumando esos 121 años, de 1844 a 1965, solamente 3 gobiernos habían podido durar el periodo para el cual fueron electos. Esos 3 gobiernos, repetimos, hoy fue el gobierno de Buenaventura Báez, que completó de 1849 a 1853 su mandato. Luego, en el 1880, el padre Villini llegó y duró 2 años. El padre Fernando Arturo de Meriño. Más adelante, Ulises Heró duró sus 2 años porque la Constitución se había reformado para, en vez de 4 años, fueran 2. Esos 3 gobiernos fueron los únicos que duraron el periodo para el cual fueron electos. Los demás fueron derrocados o fueron dictaduras, como la dictadura de Lili, que comenzó el 6 de enero de 1887, hasta que lo mataron en Moca el 26 de julio de 1899. Y Rafael Leonidas Trujillo Molina, el tirano que duró más tiempo, 31 años, ese fueron los periodos en los cuales
hubieron gobiernos que no fueron ni legítimos, ni legales, ni libres. Eso no se cuentan. Pero de 1965, y esa es la gran significación también que tiene la Revolución de Abril, a esta fecha no ha habido golpe de Estado. 59 años sin golpe de Estado que le han permitido a este país mantener una macroeconomía por encima de la mayoría de los países de América Latina. Porque si no hay una paz política, si no hay un equilibrio político, tampoco lo hay ni económico ni social. Sobre la base del sacrificio de Abril es que se ha conformado este gobierno que hasta hoy tenemos, que ha permitido que estemos entre los primeros de América. Y es lo que hay que defender en medio de la crisis que aquí se ha estado viviendo con el hermano país y de la crisis que se avecina posiblemente con la República de Venezuela, porque hay una crisis en el mundo tendente a que haya una tercera guerra mundial y nosotros aspiramos a salir airosos de esa posible conflagración que se dé, y es parte de lo que venimos a conversar hoy con relación a la llegada del ministro de Defensa, el jefe de Relaciones Exteriores, perdón, de los Estados Unidos, que es Blinken, que llegó primero a Haití ayer, se reunió con el consejo que se ha conformado para la transición democrática de Haití, y luego se reunió anoche con el presidente nuestro, el presidente Luis Abinader. La presencia de Blinken aquí, secretario de Estado norteamericano, Sí. esa Usted tiene una imagen, señor director, ahí del presidente de la República y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Míralo ahí. sí. Blinken ha llegado, como llegan siempre los americanos, a los lugares que tienen cierto conflicto, generalmente bélicos, o para evitarlo, o para reafirmar su fuerza y organización, para repelerlo, para algo. Porque la figura diplomática de mayor nivel que se manda, a pesar de los servicios de inteligencia que tienen, de los grupos militares que tienen, por ejemplo en el caso nuestro, los que están, el grupo de Panamá, que viene y se mantiene en contacto permanente con los gobiernos que están en crisis, vino. A nadie le puede sorprender la visita de esa alta figura diplomática y de Estado de los Estados Unidos. A nadie le puede sorprender. Porque desde 1823 se elevó ante el mundo el criterio de el destino manifiesto de los Estados Unidos, donde ellos iban a ser la tutela del Caribe, Centroamérica, América del Sur, de Europa, de Asia. Eso lo plantea inclusive Frank Moya Pons en su libro de Historia Social Dominicana, página 460. Ahí está descrito el Estado manifiesto. Entonces, hay un conflicto entre Haití y República Dominicana, pero básicamente en Haití hay una venta de propaganda malintencionada de los organismos internacionales que deberían de estar pendientes a que no haya conflicto, pero ellos quieren un conflicto de la República Dominicana y Haití. Pero además ahora hay un conflicto en Venezuela, donde Venezuela tiene una serie de relaciones internacionales con países que forman parte de la izquierda mundial, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua y otras naciones. En este momento la República Dominicana es el país que tiene el mejor perfil democrático de Centroamérica, posiblemente, en tanto a que tenemos un gobierno electo por el pueblo, tenemos un gobierno que está
atacando, como manda la Constitución, la lucha contra la corrupción. Tenemos un gobierno que ha planteado una reforma constitucional con 4 factores principales, como es el caso de ponerle un candado a la anarquía que cada cierto tiempo se presenta en la República Dominicana para reformar la Constitución y favorecer a un grupo de poder que quiere prolongarse más allá